¿Puede algo tan urbano como el rap encontrar su sitio en el mundo rural? Bewis de la Rosa lleva tiempo demostrando que sí, que se puede. Desde Villamayor de Santiago reivindica el territorio y una forma de estar en el mundo donde la tradición es un nuevo altavoz. Hoy encontré mi agujero, le puse nombre y cordel, y aún así aún no es ni mío, por fuera dentro sí lo es. Le he cosido unas cortinas del ganchillo del de ayer, como me enseñó la Ángeles. Tejer, amar y proveer. La matriarca de mi casa es una gata de cuidado. La perra y la cabra tienen a todos amamantaos. Sus ojos brillantes, la luz del terrao. Una selva frenética, morena magnética, mística y cuántica. Vito la grieta que no me interesa. Volver a las pesetas, ni gritos ni oros. Que me devuelvan a mi madre, que me devuelvan a mi abuela, que me dejen vivir tranquila gestando en la linde junto a mis ancestras. Que me devuelvan a mi madre, que me devuelvan a mi abuela, que me dejen vivir tranquila gestando en la linde junto a mis ancestras. Hereda una cueva de carne con ombligo y acordes, con culpita y quehaceres, con recos de sangre de cordón blanco lumbre. Una cueva de carne para traer otro nombre. Hereda una cueva de carne que ahora busca entenderse para honrar a su estirpe. Cajita de amor aprendida, cojo lo que me sirve para preñar sus virtudes. De color marrón, no le da limón, la puertita abierta pa' que entre el sol. Le pondré un jarrón regadito de amor, que era de mi mamá y a mí me lo dio. La raíz del dolor, sana, sana, sano. La abracé por dentro y sana, sana, sano. Mi cueva de carne está guarda por Dios, los cuerpos celestes y mi linaje mayor. Hoy encontré mi agujero, le puse nombre y cordel, y aún así aún no es ni mío, por fuera dentro sí lo es. Le he cosido unas cortinas del ganchillo del de ayer, como me enseñó la Ángeles. Tejer, amar y proveer. Hoy encontré mi agujero, le puse nombre y cordel, y aún así aún no es ni mío, por fuera dentro sí lo es. Le he cosido unas cortinas del ganchillo del de ayer, como me enseñó la Ángeles. Tejer, amar y proveer. Dice Ramiro. Yo del de ayer, como me enseñó la Ángeles. Tejer, amar y proveer. Tejer, amar, tejer, amar, 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 tejer, amar y proveer. Hoy encontré mi agujero. Estamos con Bewis de la Rosa, o Bea, como prefieres. Como tú quieras. Pues Hoy estoy indecisa, ya te lo he dicho. ya, va a ser entrevista difícil, ¿eh? Mira, te voy a hacer la primera. ¿Por qué el nombre de Bewis? Pues Bewis es como el aka que yo me ponía cuando bailaba hip hop, pues cuando hacía batallas y así, porque como que de adolescente mis amigas me llamaban Bewis, de Beatriz, pues Bewis. Con una colega que también era Cris, ella era Christine Ewis y yo Bewis. Pues estas tonterías de cuando eres así como pequeña que te pones motes para, no sé, en lugar de que te los pongan. y entonces utilicé, como siempre dentro del mundo hip hop, de alguna manera, utilicé el nombre de Bewis. Y cuando hice el proyecto de música, pues como que Bewis sentía que tenía que estar, pero lo veía muy corto. Y me apetecía como ponerle ahí un apellido y le puse de la Rosa porque mi madre se llamaba Rosa. Entonces como que mi pueblo es mucho de decir, de hecho yo soy como la de la Ángeles, la de la María Francisca, ¿no? Y de alguna manera pues soy la de la Rosa, ¿no? Porque nací de ella. Entonces Bewis de la Rosa como... Qué bonito. Como juntanza ahí de mi momento adolescente hip hopero junto con esa cosa de la raíz y del pueblo y de la tierra que es mi madre. Te quedo niquelado. Vale. Has dicho que eres nieta de ida y vuelta, ¿no? Siempre has ido y venido entre Madrid y Villamayor de Santiago. Cuéntame un poco cómo crees que eso te ha afectado en tu forma de ver el mundo. Yo creo que, como tú decías, soy como... A mí me gusta decir que soy la nieta forastera, porque como que me siento forastera donde voy, como que de alguna manera
entre la periferia de Madrid, que es donde yo me he criado, San Fernando de Henares, Coslada y esa zona, me sentía un poco como que tampoco era de ahí, y luego cuando venía al pueblo era como la de Madrid. Entonces como que de alguna manera creo que a la identidad en ese caso sí que me ha afectado. Y en cuanto a lo artístico, al final mis abuelos fueron una generación que habitó mucho el pueblo hasta la adultez, y entonces todas las prácticas que tenían eran pues muy cercanas al pueblo, aunque luego vivían en las urbes, ¿no? Entonces, de alguna manera yo siento que he mamado ciertas cosas de la cotidianidad, ciertos códigos de comportamiento con la gente, con las celebraciones, con la manera de comer, con la manera de juntarnos, que al final están muy cerca del pueblo también, que en este caso mi pueblo materno es Villamayor de Santiago, pero también por parte de mi padre, él es de Guadalajara, de Cifuentes, y también está... Lo que pasa que aquí al tener la casa familiar, pues como que íbamos y veníamos más. Y yo creo que ha afectado muchísimo pues al final como al proceso creativo en lo artístico, en mi persona también, porque de alguna manera siempre que creas algo, como que no sé por qué recurrimos a la infancia, ¿no? A las memorias, a lo que está dentro. Y yo muchas de las primeras veces las he vivido aquí en Villamayor de Santiago. Entonces creo que por eso tiene tanto de este pueblo también el proyecto, también porque me decidí venir aquí en un momento en el que luego creé el disco, y antes de eso con la compañía Malditas Lagartijas, que la llevo desde 2014 y está más centrada en la danza y el teatro y eso, también había como mucha querencia de hablar de la tradición desde un punto de vista revisado, de las prácticas que teníamos como de alguna manera en las conversaciones que tenía con mi abuela, me inspiraban mucho. Entonces creo que eso es el pozo que se puede ver en Beguis de la Rosa también. Vale. ¿Qué crees que aporta vivir, crear o ensayar en un pueblo que sería distinto a hacerlo en una ciudad? Pues mira, yo creo que una de las cosas por las que también a mí me apetecía venir al pueblo y empecé a venir más fue porque hay como tanta aglomeración en las ciudades que muchas veces incluso para encontrar un espacio creativo donde tú puedas hacer y ser es muy complicado. O sea, te cuesta muchísimo encontrar que haya hueco, que no sea carísimo. Entonces como que yo de pronto en el pueblo vi también un mundo de posibilidades, de que yo llegaba con todos mis colegas a grabar un vídeo y nos podíamos quedar en mi casa familiar. Caos, luego te podías quedar 3 días o lo que sea, luego hablabas con el ayuntamiento y a lo mejor te dejan el auditorio, que es un silo antiguo, ¿no? que lo han puesto como auditorio, y a lo mejor para ensayar incluso la misma semana les preguntas y, ¿sabes? No hay tanta afluencia, no hay tanta necesidad. Y creo que esos espacios están como más con más ganas de ser llenados de alguna manera, y entonces son más accesibles. Entonces eso fue una de las cosas que a mí me llevó a nivel creativo a decir, jolín, si es que aquí hay un entorno en el que se puede hacer, se puede desarrollar y como que se da, ¿no? Se puede funcionar. Se puede funcionar. Y luego, por otro lado, ya en lo que tiene que ver más como con mis intereses personales, más allá de lo artístico, como que desde hace tiempo persigo la autosuficiencia e intentar de alguna manera estar más cerca de la tierra, estar más cerca de cultivar mi propia comida, poder tener animales, y eso pues es verdad que en las urbes es muy complicado, ¿no? Y entonces yo en concreto no vivo en Villamayor, pero sí que vivo en otro pueblo y sí que puedo tener acceso a eso, ¿no? Y a ese tipo de vida y a ese estilo de vida que para mí es como donde estoy encontrando como mi camino de la vida que quiero hacer, ¿no? Porque al final nos quejamos mucho de lo que hemos conocido, del sistema que conocemos, y como que siento que estamos ahí a veces en una rueda como de bucle, de decir, jolín, esto no me gusta, me agobia, pero no salgo, y como que poder haber hecho el clic de decir, bueno, pues es que yo así no quiero vivir de otras maneras y me voy a acercar a ellas, y además tengo la posibilidad de que está en las tierras de mis abuelos, de que está en una casa que no se está usando, ¿no? Cuando me vine a hacer el primer disco era como, si es que no vive nadie ahí, venimos nada más que a veces en verano, entonces como que aprovechar un poco los recursos ahí que nuestros abuelos han dejado y poder acercarme un poco al modo de vida que a mí me hace estar más en calma, que el otro era un poco abrasador para mi forma de querer vivir, ¿no? Aunque también te digo que me gusta mucho también poder tener las dos cosas, como ese viaje de ida y vuelta, creo que define bastante donde me siento cómoda también, ¿sabes? Como poder tener ambas cosas me parece que genera un equilibrio bastante no son positivo. Incompatibles tampoco, me refiero, No. es por qué elegir. No, a día de hoy yo creo que con la capacidad que tenemos de movernos y eso,
es bastante afín, o sea, bastante posible, no viable. Me gusta mucho porque, claro, defiendes este estilo de vida y también con tus canciones intentas defender un poco, sacarle un poco la cara a Castilla-La Mancha en general, ¿no? O sea, sí. Vale, es una pregunta. Es una pregunta, a veces las hago así, pero... Vale, sí, realmente no, como que no pretendo abanderarme tampoco de nada, ni de ninguna región, ni de nada, porque al final, pues, yo creo que mires donde mires, como que las personas humanas, o sea, los humanos, las humanas, somos de alguna manera de lo mismo, venimos de lo mismo, venimos de tener las manos a la tierra de alguna manera y de esos antepasados que son los mismos en un sitio o en otro, cada uno se acoplaba a su paraje, ¿no? A su entorno y a su paisaje. Y sí que creo que Castilla-La Mancha o Castilla ha sido como un entorno muy arduo, sobre todo para la parte artística y así, y de hecho creo que lo sigue siendo. Y sí que de alguna manera hay una parte de mí que sí que reivindica ese valorar lo que tenemos, ¿no? Que parece que siempre somos como que tienes complejo, ¿no? de ser de un sitio o de otro, y vas a otro sitio y parece que con su cultura son como que están muy orgullosos o así. Y yo creo que Castilla tiene unas cosas muy bonitas, muy hermosas que al final se nos han hecho ver como algo negativo, ¿no? El secano, el secarral, a mí me encanta poder ver el horizonte, ver las puestas de sol que hay, también sin romantizarlo. O sea, es muy arduo vivir aquí en invierno, es muy complicado. O sea, la gente que se queda todo el año en invierno tiene sus complejidades, ¿sabes? Y tampoco quiero romantizar un monocultivo que ha hecho de unos campos que sean todos los campos iguales y que sean mares de trigo. Tampoco quiero romantizar eso, porque yo abogo por un acceso a la tierra diferente, mucho más autosuficiente y mucho más soberano en cuanto a los pequeños núcleos, no tanto para sobreproducciones. Pero sí que es verdad que también me reconcilio con el paisaje que he visto desde pequeña y que lo valoro, y que valoro el acento que hay, valoro la manera de ser de la gente, el campechanismo y todo eso que creo que durante muchos años pues se ha visto como algo que, como no comulgaba con la modernidad, Claro. Pues como que era feo, era casposo, era tal, ¿no? Y me gusta que haya como un movimiento de gente que nos estamos acercando hacia... Que estén orgullosos de eso. Sí, claro. Hacia esa cosa que se ha llamado siempre casposa, pero mirarla desde otros ojos y desde otras manos y ponerle pues otras especias que son más de nuestra generación, ¿no? Pero sin olvidar la raíz, porque si no estamos como vacías, no sabemos dónde caminamos, ¿no? En Aragón también nos pasa, me refiero a todo el tema esto de los de provincia. Que sí, dicen. ¿no? Claro, me gusta mucho que toques el tema de no romantizar tampoco lo del pueblo. Creo que es algo que hemos tocado bastante durante toda la temporada de Acordes Rurales, que siempre está la gente, ay, sí, qué guay venirse a vivir al pueblo, y es como, ya, pero tú ten en cuenta todo lo que conlleva irte a vivir a un pueblo y demás. ¿Tú qué deberes crees que quedan por hacer para el mundo rural en general? Mira, el primer deber sería que no dejemos que los grandes poderes metan las manos en él, que ya lo están tratando de hacer y ya lo hicieron, y creo que tenemos una oportunidad muy bella para poder autoorganizarnos, de verdad, y buscar como fórmulas que sean más desde esa pequeña organización y desde hacernos cargo otra vez de tierras que sean comunes, de fórmulas anteriores que tampoco, como decimos, no hay que ponerlas en un pedestal porque hay muchas cosas que tampoco estaban hechas del todo acorde o equilibradas, pero sí que diría eso, como que a mí me da mucho respeto, no voy a decir miedo porque miedo es lo que quieren que tengamos, voy a decir respeto, que quieran meter de alguna manera las manos o hacer ver que quieren cambiar cosas o que quieren transicionar hacia cosas que realmente son los mismos intereses y que nunca van a estar a favor de las pequeñas poblaciones y de los pueblos. Entonces ese es el primer deber, saber ver hasta dónde dejamos que metan otra vez la zarpilla. Luego creo que como sociedad, como individuos, como gente en aprendizaje, digamos, creo que tenemos que aprender todavía mucho a responsabilizarnos de lo que nos rodea. Estamos muy acostumbradas, sobre todo nuestra generación, a que nos hagan las cosas, a quejarnos porque no se ha hecho desde una política o desde una ley algo. Y creo que hay algo que es la ley natural y que hay algo que es la capacidad humana de realmente obrar en equilibrio con el entorno y con las personas desde una manera
recalco humana, porque se hace ver mucho al humano como algo muy negativo y yo creo que el humano es algo que, equilibrado, puede funcionar muy bien con el entorno que le rodea. Entonces creo que hacernos cargo y responsabilizarnos de lo que nos rodea. Eso es lo que diría, como deberes. Vale. Estamos grabando en la ermita de la Virgen de Magaceda, donde, si tengo bien entendido, se grabó el primer videoclip de Malagüero, ¿no? Sí. ¿Qué significa para ti este lugar? Este lugar es un espacio que siempre pues hemos venido mucho porque en mayo se hace una romería que se viene caminando todo el mundo desde el pueblo. Cuando eres adolescente vienes sin haber dormido. Más que caminando, arrastrándote. Sí, como puedes. Y en concreto Malagüero como que generó ahí como otro pozo de memoria en mí, ¿no? De grabarlo aquí porque esa canción dice: en mi pueblo la gente camina por mitad de la calle, no existe la acera, y se suben andando a la ermita que está en mitad del monte y la carretera. Entonces esta ermita es de la que hablo en la canción y tenía sentido hacer ahí el videoclip. De hecho hay una tinaja gigante que también es como un símbolo bastante de este espacio, de este paisaje. Y digamos pues que es un espacio, pues al final es una ermita, es un espacio religioso, pero bueno, yo creo que los espacios religiosos, más allá de la religión, tienen ahí un punto energético potente, entonces yo creo que está bien que lo estemos haciendo aquí. Y que le deis otro uso, claro que sí. Sí. Otro sitio importante es la Plaza Cementerio, que es donde hemos grabado las live session, y tengo entendido que te has comprado ahí una casa para montar un proyecto en concreto. Habla un poco de ese proyecto. Pues bueno, esa casa tiene como proyección ser como un espacio colectivo un poco, que sea un espacio de juntanza y creación artística. Sí que haremos algunas actividades como residencias y así, que ya hay otros entornos que las hacen, pero también como que la idea es un poco... Pues en mi pueblo hay mucha gente que hace música también, hay gente que hace teatro, hay un grupo de teatro de unas mujeres que mola un montón. Y como pues un poco generar espacios donde poder juntarnos también a hacer otras actividades que nos apetezca, hacer, pues yo qué sé, talleres de costura, recuperación de saberes antiguos, que pueda venir gente también de fuera y que también pueda haber gente de dentro. Y sí me gustaría que hubiese como una parte de documentación del espacio, pero sí que es verdad que está todavía muy en pañales, se está creando todo y lo estamos creando un poco entre todas. Y bueno, se dio la oportunidad porque, pues mira, otra de las cosas que tienen los pueblos es que tienen espacios muy accesibles en cuanto a la compra, a la venta o a la cesión. Y estamos como empecinadas en comprarnos pisos, en pagar unos alquileres increíbles ahí en sitios que de hecho muchas veces nos enferman, y como que hay espacios que son asequibles y poco a poco con amor y con calma se van reacondicionando, aunque no sepas, aunque te quede la pared más torcida, ¿no? Y bueno, yo creo que va a estar chulo. Ya hemos hecho ahí una presentación así como en petit comité y la idea es que se comparta desde el boca a boca. Tampoco es que tenemos muchas ganas de que sea algo muy masivo. Muy masivo, sino que sea algo chiquitito y que quien venga, que venga con las manos dispuestas y el corazón un poco abierto. Así que esa es la propuesta. Ya no es mío ese sistema, me lo habían implantado. Tantos años viendo fuera lo que estaba de mi lado. Hemos montado uno nuevo, donde todo el mundo quepa. Está en la orilla del río, huele a libertad. Dejo el lenguaje violento que impone el sistema. Descifro las ondas que envían a mi melena. Lo han cosido hilo a hilo como cosía mi abuela. Lo han bordado tan finico que es un sálvese quien. Suerte que nos quedan las palabras que traen lágrimas. Despertar tan mágicas, la otra forma me da grima. Llevo a rayar la autoestima pa' que vibre bien arriba por si un día me despisto y me atropella su autopista. Me instruyo a mí misma, hago pellas de su epístola. Si ellos llevan la pistola, yo tengo esta pista. Aunque no les gusta, si sale el ego, saco la fusta. Ya no es mío ese sistema, me lo habían implantado. Tantos años viendo fuera lo que estaba de mi lado. Hemos montado uno nuevo, donde todo el mundo quepa. Está en la orilla del río, huele a libertad. No me construyas, yo me construyo
orgullo mientras huyo del delirio de ese yugo. Me deconstruyo, he roto tantas veces las paredes de esa casa que el miedo ya no cabe, la tengo llena de brasas. Ya apaga el murmullo, ya no huyo, me hago cargo de mi acción, de mi culpa, de mi miedo, de mi carro. El éxito, el endiosamiento ya no son míos, las armas silenciosas ya no son mías. La disidencia aprendida ya no es mía. Si la crítica, la práctica, la que abraza la pregunta, no me corrijas con tu lenguaje bélico y vacío, destruyendo el algoritmo, desprogramo lo aprendido. Ya no es mío ese sistema, me lo habían implantado. Tantos años viendo fuera lo que estaba de mi lado. Hemos montado uno nuevo, donde todo el mundo quepa. Está en la orilla del río, huele a libertad y a menta. Ya no es mío ese sistema, me lo habían implantado. Tantos años viendo fuera lo que estaba de mi lado. Hemos montado uno nuevo, donde todo el mundo quepa. Está en la orilla del río, huele, huele, huele. Huele a libertad y a menta. Acabamos de ir, ya no es mío. Háblame un poco de esta canción. Mira, ya no es mío, es como una declaración de intenciones de decir, mira, ya no me voy a quejar más del sistema en el que he nacido, porque como que ya llevo muchos años quejándome y voy a hacerme cargo, voy a intentar generar otro paradigma, ¿no? Y de alguna manera, como dice, ya no es mío este sistema, me lo habían implantado tantos años viendo fuera lo que estaba de mi lado, ¿no? Como que muchas veces es más fácil señalar que darte cuenta de lo que te está pasando a ti y por qué tienes esos conflictos con el mundo que te habita, ¿no? Y con el mundo que te rodea. Lo que hablabas un poco antes, de responsabilizarte y demás. Sí, totalmente. Como un poco vuelve a lanzar ahí una pullita a una misma y a quien lo quiera escuchar. de que, bueno, que hay otras maneras de hacer, que hay otros paradigmas que construir y que toda la energía que invertimos en quejarnos del que ya conocemos, pues la dejamos de utilizar para crear nuevos imaginarios, ¿no? Entonces yo soy fiel defensora de la utopía, por mucho que te quieran poner esa palabra como algo inalcanzable, y creo que de hecho mucha gente ya está viviendo en ciertas formas que vas encontrando, y pues eso es un poco ya no es mío, que es como decir, esto ya no es mío, ya me voy a hacer cargo de lo que me toca. Tu primer álbum, Amor más que nunca, que por cierto me ha encantado. Me gusta mucho el concepto de que no era un álbum, era un papel de semillas, me parece, ¿no? Que era en plan, en vez de tener un CD en el río, tendrás una tomatera en casa al final. Sí, eso es. Yo lo llamé no vinilo tomatera. Esto es. Sí. Me moló mucho, ¿eh? O sea, el concepto gracias. está guay. Y bueno, ya había un pack también con bragas que me pareció estupendo. Las bragas de mi abuela, porque yo decía que en el mundo dividido en el que estamos y la única bandera que tendría sería la bandera de las bragas de mi abuela, si tuviese una bandera. Eso ha sido como un poco uno de los leitmotiv del disco anterior. Pero ahora sacas nuevo disco, que es El hogar en la linde. Háblame un poco de esa evolución del primero al segundo disco. Pues después de hacer Amor más que nunca y luego Puchero de Recena, que hicimos una ampliación, es verdad. Pues El hogar en la linde nace un poco de también necesitar contar otras cosas, porque al final el otro disco ya era desde 2018 que empecé a hacer algunas primeras canciones, que Asal, por ejemplo, o otras que se grabaron en 2020, como que ya las cantaba durante la gira, porque por suerte fue un disco que ha traído muy buena cosecha, digamos, nunca mejor dicho, hablando de tomates. Pero tenía como necesidad, pues tanto vital como artística, de ir poniendo sobre la mesa otros debates, ¿no? Y otras maneras de pensar y de concebir las cosas. Y el hogar era un tema que de hecho me tocaba mucho, y desde 2023 empecé como a escribir canciones y textos en torno a pues el conflicto que yo tenía de encontrar hogar, ¿no? Y de que nuestra generación tiene de encontrar hogar, y cómo también nos damos cuenta de que es que se nos ha impuesto una manera de encontrarlo, ¿no? Parece que si no tienes una hipoteca en un sitio donde tienes un trabajo fijo, concreto, parece que no puedes tener una casa, o si no pagas un dineral, ¿no? Como que en qué momento hemos aceptado
pagar tanto por vivir simplemente, ¿no? Eso en el plano físico. Pero luego el disco también como que a la hora de investigar sobre el hogar, en lo simbólico, ¿no? Del hogar simbólico, de cómo podemos tejer otro tipo de hogares. Por ejemplo, el germen del disco es como de haber puesto un columpio en una encina de mis abuelos, que la encina estaba en la linde. Uh-huh. Entonces como que yo puse ahí un columpio y luego puse una especie de casetilla en el árbol, y eso como que abrió un melón en mi familia como de conversación así existencialista de, pero bueno, que va a venir el Seprona y te va a quitar yo que no, que lo he hecho con encajes, que yo no he hecho daño a la encina, además, jolín, que la encina está en una linde. Y digo, ya ni en una linde puedes hacer, ¿sabes? Que es como el vacío legal, ¿no? Esa cosa, y como que también trata un poco esa cosa de los márgenes, de intentar estar en el otro lado, ¿no? En lo que te han contado, pues darle la vuelta e irte a otras maneras de ver y de concebir el hogar, ¿no? Y la casa, y tanto en lo físico como en lo simbólico como en lo emocional, ¿no? Me gusta mucho que parecía que fueras a tirar a un debate filosófico en plan de, pues el columpio simboliza tal, y no, era el Seprona me va a venir a multar. Está guay. O sea. Total. Todo el rato se van mezclando, ¿no? No, sí. ¿Cómo sueles empezar una canción? ¿Con un ritmo, con una frase, con una imagen? Pues depende de la canción. He tenido procesos de creación diferentes. O sea, como que no tengo una fórmula que uno para cada diga, palo. empiezo así. Por ejemplo, en el disco de Amor más que nunca, sí que es verdad que fue mucho más dispar la forma de componerlo, porque se alargó también más en el tiempo, y también fue como todavía era una primera toma de contacto, y estaba incluso investigando el cómo yo hacer música, o sea, no sabía bien cómo. Entonces, con Rami, con el productor, a veces yo le mandaba alguna melodía que tenía o alguna letra, o incluso temas de referencia para coger como la misma vibra así. Y luego, por ejemplo, en este segundo álbum me ha gustado mucho que hemos podido trabajar prácticamente todo el disco en el estudio, juntos. Entonces, y han venido otros compañeros y compañeras músicos que han grabado cosas con instrumentos orgánicos. Entonces, el proceso de creación ha sido como compositivamente a la par que se ha grabado. Claro. Y eso me gusta muchísimo porque le da como frescura también, y le da como... No es prepararlo y luego grabarlo, sino que en el propio estudio de pronto van apareciendo cosas. Ha sido muy chulo porque hemos estado todo el rato juntos y cada canción ha surgido de una necesidad que había en ese momento, pero ha sido mucho más a la par. Tanto la música como la letra. Incluso yo iba escribiendo la letra mientras Rami iba mejorando la producción. De pronto grabábamos algo de ambiente sonoro. Claro, al final es una forma mucho más directa de trabajar, sí, que te tiene que ayudar para eso. Sí, ha sido muy chulo. Sí. Me gusta mucho en el primer disco, aparte de juntar todo esto que estamos hablando de pues, la parte de rap con la parte de folclore, juntabas mucho con las letras temas como costumbrismo, ¿no? Con, por ejemplo, temas de pues, la muerte, el pájaro. Había cierto misticismo, ¿no? Había cierto realismo mágico, como quieras meterlo. Sí, me encanta que digas realismo mágico, porque de hecho este disco todavía tiene más. Eso es lo poco que he podido oír, ¿no? Del disco hasta ahora, pero sí, me da la impresión de que eso ha ido a más, ¿no? En este segundo disco. Háblame un poco de eso. Sí, es un género que a mí me encanta porque como que está ahí, no es esa autoficción así un poco que está a caballo entre lo simbólico y lo real. Y me gusta muchísimo que lo hayas podido como observar, me hace ilusión y todo. Pues sí, es como que para mí la parte mística y espiritual de la realidad, la que no vemos, la que no vemos con los ojos, pero hay otras percepciones, es algo que me gusta mucho tener en cuenta, porque creo que pues ahora mismo parece que lo que no se ve con los ojos o con otros sentidos que estamos más acostumbrados, pues no existe, y existe, y de hecho nos toca y nos hace estar en un estado o en otro también. Entonces sí que eso está y forma parte mucho también de las canciones, porque también yo creo que el proceso creativo al final es como un estado del ser en el que está conectado como con muchísima percepción, ¿sabes? Como entras en una zona, como que sí, entras en una zona ahí de reptiliana y sí que las canciones tienen mucho de eso y viajan. Hay ida y vuelta también en ese mundo mágico y en ese mundo de a tierra, en el disco. Y me da la impresión también, me parece que es un poco una forma de enfrentarte también a tus miedos o a
No lo sé, ¿eh? O sea, aquí ya estoy especulando mucho, pero... Sí, pues sí, a ver, yo creo que la música o cualquier actividad artística que de hecho vayas a repetir, por ejemplo, una cosa que he tomado mucha conciencia de hacer tanta gira con el otro disco es la importancia de lo que canto, ¿no? Porque al final se genera un mantra en tu cabeza y en tu cuerpo y en todo. Y si estás cantando, vaya mierda la vida, ya, pues de pronto te lo crees, ¿sabes? Entonces, no sé, a mí me gustaría creerme más otras realidades. Y entonces trato cuando escribo de ver muy bien qué me quiero contar. Y aunque no lo sienta, tenía un colega que decía que las canciones te las escribes para ti, sobre todo para saber en qué camino y en qué dirección quieres caminar. Para recordártelo, ¿no? Porque a veces parece que las cantas como para leccionar a otros. Y no, realmente las estás cantando para comprenderte tú, ¿no? Y para mí sí son como una fuente de autoconocimiento muy potente el hecho de hacer música y canciones y letras. Sí que me llevan a atravesar, por ejemplo, ciertos miedos, como preguntabas, o ciertas, no sé, como cuando tienes dicotomías, ¿no? Como que de pronto en una canción, pum, puedes plasmar, se establece y claro. se plasma esa forma, sí. Bueno, esta es la pregunta jodida, ya lo siento, ¿eh? A ver, voy a beber agua para que Nada, pueda tampoco, digerir. no es muy difícil, pero... ¿qué canción tuya te resulta más especial? O dirías, esta es... Me encantan todas, es como elegir entre un hijo, lo digo siempre, pero... Pues mira, para darle ahí cabida, he de decir que de este nuevo disco, Cueva de Carne, es de mis favoritas. Mira que quería hablar de Cueva de Carne. ¿Tú querías hablar de Cueva de Carne? Pues te la meto. Venga, va, háblame de Cueva de Carne. Pues Cueva de Carne es una forma, lo que hablábamos antes de hablar de las cosas, pero desde otro lado, ¿no? Como de Con Azúcar. Pues es como una canción que se acerca mucho al sonido electrónico y muy club así, y aunque lleva castañuelas y tal, pero la letra habla de estar embarazada, o sea, habla de estar preñada. Y dice, hoy encontré mi agujero, le puse nombre y cordel, y bueno, luego dice, hereda una cueva de carne, con ombligo y acordes, con culpita y quehaceres. Y como que habla todo el rato del linaje también de las mujeres de mi familia, de lo que supone, ¿no? Tener como esa querencia también de bizarra de parir. Y como que de alguna manera habla también como de todo lo aprendido y como qué me quiero yo quedar aquí y qué no, y qué quiero descartar, ¿no? Que está también mucho en el discurso en general de Bewit de la Rosa, que es como que cojo y que suelto. Entonces Cueva de Carne para mí es como, a nivel musical me gusta muchísimo cantarla y tocarla, y me parece como esa es la energía que lleva, y como que me parece hablar de una cosa muy delicada de una manera muy bizarra, y que también está bien. Que también está guay. Sí. Bewit de la Rosa, cierras esta segunda temporada de Acordes Rurales y ha sido la que mejor ha jugado para poder hablar de las 3 canciones, o sea, es decir, que increíble. Vale. Así que háblame de la última canción que... Sí, de hecho es la que hace como de single el disco, así como de canción definitoria, ¿no? Del disco, que es Levanta tu casa, sí. Y es un poco también otra declaración de intenciones de, mira, hazlo como puedas, pero hazlo. O sea, vamos a dejarnos de historias, de leches, de pedir permisitos todo el rato para todo. Y vamos a intentar hacer cosas y construirnos las casas desde otro lado, desde otro punto de vista. Y es así que se va al lugar físico de levanta tu casa. O sea... Pues, Bewit, ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, nos vamos con Levanta tu casa. Muchas gracias por invitarnos. Llevo los ojos abiertos para ver si encuentro mi casa. La he buscado ya por dentro, pero no he encontrado la tierra. Llevo las manos mojadas de regar y llorar fuera, que si me quitaran el llanto se queda seca la estepa. Llevo los ojos abiertos para ver si encuentro mi casa. La he buscado ya por dentro, pero no he encontrado la tierra. Llevo las manos mojadas de regar y llorar fuera, que si me quitaran el llanto se queda seca la estepa.
Echaron a mis abuelos, echaron a mis abuelas, a mis padres les quitaron las vigas y las hileras, los muertos, las flores secas, volcaron el vaso, la vida fuera, se van les paisanes, la ruina queda, la muerte llega, la tierra se vende, el olvido pesa, el pozo se seca y ahora he vuelto aquí, yo quiero quedarme aquí, yo voy a vivir aquí, mi casa de colibrí, sin torres con burro en el lodo de paja, sí. Llevo los ojos abiertos para ver si encuentro mi casa. La he buscado ya por dentro, pero no he encontrado la tierra. Llevo las manos mojadas de regar y llorar fuera, que si me quitaran el llanto se queda seca la estepa. Somos las nietas de las lugareñas, las forasteras, las arrancadas, las sin patria ni bandera, las desterradas, amamantadas por el sistema. Hemos vomitado su leche, estagia de violencia. Las cuidadoras, las que regresan, repobladoras de árboles, recolectoras. Somos las pastoras, las no nombradas, las transformadas, las soberanas, las que accionan sin luchar, porque la lucha ya empacha. Hacha, saca el hacha, que la leña quema y el tiempo ya pesa. Esa racha pasa, saca tu bombacha, alta la cabeza, las miradas tiesas, abierto ya el pecho, ya tienes tu techo, sombra de carrasca. Cava el pozo, coge el agua, ábrete el camino por la calle ancha, llénate la pata, baila la peonza, juega la petanca, móntate la trampa, construye una acequia, levanta tu casa.